Es el tema que nos va a estar desarrollando esta mañana nuestra hermana Dalila Zurita. Amén. Buenos días, queridas hermanas. ¿Me escuchan? Amén. Amén, amén. Bueno, que Dios las bendiga en esta mañana, que Dios las guarde, ¿verdad? Las que están padeciendo mucho frío, que Dios pues sea con ese clima, ¿verdad? Y con todas. Bendiciones a cada una, mis hermanas. Bueno, en esta mañana, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo, hermanas, un tema muy bonito, ¿verdad? Un tema que es de actualidad para nosotras, ¿verdad? Como lo dice, con fe, todo es posible. Si puedes creer. Sinceramente, hermanas, Dios en su palabra, ¿verdad? Allí pues nosotros podemos encontrar ejemplos de hombres y mujeres que mostraron fe, confianza en nuestro Padre Celestial a pesar de los momentos difíciles que ellos vivían en su momento. ¿Ya? Vemos que no es, como todas sabemos, no es fácil, ¿verdad? No es fácil. No es fácil, hermanas, porque nuestra fe tambalea muchas veces. Podemos ser cristianas muy entregadas, de compromiso, pero hay momentos en la vida de que nuestra fe, hermanas, sinceramente, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que nuestra fe tambalea, nuestra fe se viene abajo, ¿verdad? Yo quisiera hacerles que nos hiciéramos una pregunta en esta mañana. Y yo sé que ustedes van a contestar que sí, ¿verdad? ¿Creemos en nuestro Dios, hermanos? Bueno, pienso que, como les dije anteriormente, nuestra respuesta con toda seguridad es sí. Somos mujeres de fe, mostramos esa fe genuina, hermano. Aún, pongámonos a pensar en un momento, mostramos esa fe genuina, aún cuando las cosas pareciera que no tienen solución. Yo, meditando en esta porción de la palabra, le pedía perdón al Señor porque sinceramente hay momentos en que falta la fe. Pero me llenaba de mucho gozo, hermanas, al ver en la palabra de Dios a este hombre, ¿verdad? En esta porción que vamos a leer en este momento, que mostró fe, hermanas, en cuanto a ese milagro que él tanto ansiaba en su corazón por su hijo. En Mateo capítulo 17, versículos del 14 al 20, nos muestra el caso de un muchacho. Aquí en esta porción dice lunático, dice Jesús sana a un muchacho lunático, pero en Marcos dice a un muchacho endemoniado. Entonces podemos ver que tenía problemas, serios problemas, hermanas, y que quizás su familia, y en este caso su padre, ya no tenía esperanzas de que un día su hijo fuera a ser sano de esta lamentable situación en que este muchacho se encontraba.
¿Cómo será? Me ponía a pensar yo, ¿cómo será tener un hijo con problemas mentales? ¿Cómo se sentía el padre? ¿Triste? ¿Con dolor en su corazón? ¿Con vergüenza quizás, hermanas? Porque dice que el muchacho pues sufría, ¿verdad? Sufría porque su hijo, porque caía en el fuego, dice, ¿verdad? Y muchas veces en el agua. Dice, cuando llegaron el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Jesús, hermanas, venía de un acontecimiento glorioso. Había llamado a 3 de sus discípulos, ¿verdad? A Pedro, Jacobo y Juan, a que le acompañaran al monte. Y allí Jesús, ¿verdad? Nuestro Dios había manifestado su gloria. Ellos habían visto la gloria de Dios. Y dice que un acontecimiento, hermanas, grandioso, portentoso, pero cuando ellos venían descendiendo del monte, dice que vieron a una multitud, a un gentío, dice aquí en San Mateo, ¿verdad? Y allí estaban sus discípulos. Y entre esa multitud, entre ese gentío, estaba el padre del muchacho. Estaba el mismo muchacho y estaba la gente, toda la gente que estaba expectante, hermanas, a lo que Jesús iba a hacer en ese momento. Su fama, hermanas, era muy conocida en aquellas ciudades. Por eso lo seguían muchas personas. ¿Por qué? Porque les había hecho tantas cosas, había sanado muchas personas de todo tipo de enfermedades. Entonces seguramente este hombre había oído de la fama de Jesús, había oído de lo que él estaba haciendo con las personas que tenían problemas de diversas enfermedades. Ni siquiera, hermanas, me puedo imaginar sinceramente, ¿verdad? La angustia, el dolor, ¿verdad? De este hombre al ver a su hijo en esa condición. En una condición, hermanas, tan deprimente, en una condición, ¿verdad? De tristeza. ¿Cómo será? Me ponía a pensar yo, ¿cómo será tener a un hijo en estas condiciones? Pero qué precioso que este hombre, hermanas, mostró fe desde el momento que lo llevó a los discípulos. Pero lo más sorprendente de todo, que los discípulos no pudieron echar fuera de aquel muchacho, aquel espíritu malo que lo atormentaba. A esta situación, hermanas, tan especial, Jesús expresa estas palabras un poco duras y les dice, oh generación incrédula y perversa. Estas palabras fuertes, hermanas, eran para el pueblo de Israel. Por eso en Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Los discípulos, hermanas, ya habían sido comisionados por Jesús para ir a predicar el evangelio y a sanar a todos aquellos que lo necesitaban. Y esto lo encontramos en Mateo 10, versículos del 5 al 8. Jesús expresa en esas palabras, denota tristeza, hermanas, denota desilusión al ver, hermanas, que los discípulos no habían podido expulsar aquel espíritu que atormentaba al muchacho. El anhelo, el corazón de Dios, hermanas, a través de su Hijo, es que hubiera fe en su pueblo. Él les había dado autoridad a ellos para que hicieran todo este tipo de sanidades. Pero con solo la presencia de Jesús, hermana, el demonio sale y este muchacho quedó sano. Y los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Entonces Jesús les contesta de una forma directa y dolorosa. Me imagino que Jesús, hermanas, se sintió triste, se sintió desilusionado porque los discípulos habían andado con él durante todo este tiempo, hermana, y les faltó fe. Podemos ser cristianas de muchos años, conocer la palabra de Dios, sabérnoslas de memoria, hermanas, pero en los momentos difíciles, ¿verdad? Nuestra fe flaquea. ¿Por qué sería esta situación, hermanas? Porque les hizo falta creer, tener fe, ese poder espiritual que ellos necesitaban para ese momento. Y les reprende su poca fe. Pero nos da una lección aquí, hermanas, que el papá de este joven sí mostró fe. ¿Y qué es fe, hermanas? Es confianza, es creer, es fidelidad, es obediencia, ¿verdad? En Hebreos 11:1, un pasaje muy conocido, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanas, y allí les dice en el 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Qué preciosa la palabra de Dios, hermana, porque nosotros tenemos que confiar en esta palabra. No importa la adversidad que tal vez ha llegado a nuestra vida, ¿verdad? Que nuestra fe no flaquee, que nosotras podamos estar firmes siempre, ¿verdad? Porque con fe, hermanas, con fe, todo, no dice poca cosa, sino que todo es posible, hermanas. Por eso en esta mañana, nosotras debemos de pedirle a Dios que nos aumente nuestra fe, como lo hicieron los discípulos en Lucas. Nos dice en el capítulo 17, versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces, hermanas, Dios desea que cada una de nosotras, como mujeres de fe, no flaqueemos en los momentos más críticos que pueden llegar a nuestra vida, porque Dios siempre tiene una respuesta, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Así es que, hermanas, estaba
pensando y dije, y decía yo, gracias a Dios que un día Dios puso en el corazón de la hermana Antonieta y de la hermana Silvita crear este grupo, hermanas, crear este grupo porque y somos mujeres de fe. Creámoslo, hermanas, creámoslo, somos mujeres de fe. Que nada ni nadie nos pueda detener. El enemigo no puede con nosotras. La enfermedad no puede con nosotras. Las situaciones difíciles no pueden con nosotras. Porque con Dios, hermanas, todo es, y fe, ¿verdad? Todo es posible. Así es que Dios bendiga este ministerio, hermanas. Que Dios nos bendiga a todas, ¿verdad? Y que todas juntas podamos con fe cada día caminar en este cristianismo, en esta vida cristiana que un día nosotros empezamos, hermana. Que nada ni nadie nos detenga, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la primera parte de Hebreos 11:6. Así es que, hermanas, que Dios las bendiga en esta mañana y con fe, acordémonos que todo es posible. Dios me las bendiga, hermanas, y disculpen que me pasé un poquito de tiempo. Amén.